¿Sabes por qué sigues siendo blando contigo mismo cuando la vida te exige dureza? Estás ahí, en tu zona de confort, evitando las conversaciones difíciles que necesitas tener contigo mismo. Te miras al espejo cada mañana y en lugar de ver la verdad, te dices mentiras bonitas que te mantienen estancado. Los estoicos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto no llegaron a la grandeza siendo suaves consigo mismos. Desarrollaron una disciplina férrea que los convirtió en pilares de fortaleza mental. Pero aquí está lo que nadie te dice. Esa dureza no es crueldad, es amor propio en su forma más pura. Si estás listo para dejar de ser tu propio enemigo y convertirte en tu mejor aliado, comenta abajo: acepto la dureza que me transformará. Porque estas 15 lecciones van a confrontarte de maneras que nunca imaginaste. No te pierdas ninguna, especialmente la última, que es la más transformadora. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones porque este contenido puede cambiar completamente tu relación contigo mismo. Ahora vamos a sumergirnos en estas lecciones que van a sacudir tu mundo interior. Lección número 1. La autocompasión te está matando lentamente. Cada vez que te justificas por no hacer lo que sabes que debes hacer, mueres un poco por dentro. Ahí estás, otra vez, inventando excusas perfectas para explicar por qué no cumpliste con lo que te prometiste. Estaba cansado, no tuve tiempo, mañana empiezo en serio. Estas palabras salen de tu boca con tanta naturalidad que ya ni siquiera las cuestionas. La autocompasión se ha convertido en tu droga favorita. Es esa sensación cálida y reconfortante que te abraza cuando decides que mereces un descanso, que ya has trabajado suficiente, que puedes permitirte esta pequeña trampa. Pero esa calidez es veneno disfrazado de medicina. Mira a tu alrededor. Observa a las personas que admiras, esas que han logrado cosas extraordinarias. ¿Crees que llegaron ahí siendo suaves consigo mismas? ¿Piensas que se dieron palmaditas en la espalda cada vez que quisieron rendirse? La respuesta es brutal y clara: no. Tu cerebro está programado para buscar el camino fácil. Es una función de supervivencia que funcionaba perfectamente cuando nuestros ancestros necesitaban conservar energía para cazar mamuts. Pero ahora esa misma programación te mantiene atrapado en la mediocridad. Cada vez que eliges la comodidad sobre el crecimiento, refuerzas patrones neurológicos que te alejan de quien podrías ser. La autocompasión no es amor propio, es autosabotaje disfrazado de bondad. Cuando te permites fallar sin consecuencias, cuando te das excusas en lugar de soluciones, cuando eliges la narrativa de la víctima en lugar de la del protagonista, estás eligiendo una muerte lenta y silenciosa de tu potencial. Piensa en la última vez que te prometiste algo importante. Tal vez era hacer ejercicio, aprender una habilidad nueva, cambiar un hábito destructivo o tener esa conversación difícil que has estado evitando. Recuerda ese momento de decisión, esa chispa de motivación que te hizo creer que esta vez sería diferente. Ahora piensa en lo que pasó después. Los primeros días fueron bien, ¿verdad? Te sentías orgulloso, motivado, lleno de energía. Pero luego llegó el primer obstáculo, la primera incomodidad, el primer momento en que tu cerebro te susurró: puedes descansar hoy, lo mereces. Y ahí fue donde la autocompasión hizo su trabajo sucio. En lugar de reconocer que estabas siendo débil, te dijiste que estabas siendo humano. En lugar de admitir que estabas eligiendo la facilidad, te convenciste de que estabas siendo realista. En lugar de enfrentar tu falta de disciplina, la disfrazaste de autoamor. Pero aquí está la verdad que duele: cada vez que eliges la autocompasión sobre la autodisciplina, te estás traicionando. Le estás diciendo a esa parte de ti que quiere crecer, que sueña con algo mejor, que aspira a la grandeza, que no vale la pena el esfuerzo. Le estás enseñando a tu mente subconsciente que tus promesas no significan nada. La autocompasión se manifiesta de 1000 maneras diferentes.
Es esa voz que te dice que puedes empezar la dieta el lunes, que puedes estudiar mañana, que puedes llamar a esa persona importante la próxima semana. Es esa sensación de que mereces un premio por el mínimo esfuerzo, que deberías celebrar las pequeñas acciones como si fueran grandes logros. Pero lo más devastador de la autocompasión es que se disfraza de virtud. Te hace sentir como si fueras una persona compasiva y comprensiva contigo mismo. Te convence de que ser duro contigo mismo es cruel, que exigirte excelencia es tóxico, que tener estándares altos es poco saludable. Esta mentalidad te mantiene en un ciclo vicioso. Fallas, te compadeces, te justificas, te prometes que la próxima vez será diferente, fallas de nuevo y el ciclo continúa. Cada repetición de este patrón debilita tu confianza en ti mismo y fortalece tu identidad como alguien que no puede cumplir sus promesas. La autocompasión también te roba la oportunidad de crecer. Cuando evitas la incomodidad del crecimiento, cuando eliges la facilidad de la excusa, cuando prefieres la comodidad de la mediocridad, te privas de descubrir de qué estás realmente hecho. Te niegas la posibilidad de sorprenderte a ti mismo. Pero hay algo aún peor que la autocompasión disfrazada de sabiduría. Es cuando te dices que la vida es para disfrutarla, que no todo tiene que ser una lucha, que también es importante relajarse. Estas frases suenan sabias, pero son veneno para tu crecimiento. La verdad es que la vida es difícil, el crecimiento requiere lucha, y la relajación se gana con el esfuerzo. Epicteto, quien conocía el sufrimiento real por haber sido esclavo, nos enseñó que la libertad verdadera viene de la disciplina personal. No de hacer lo que queremos cuando queremos, sino de hacer lo que debemos hacer especialmente cuando no queremos hacerlo. Esta es la paradoja estoica. La libertad real viene de la autodisciplina, no de la autoindulgencia. Los estoicos practicaban ejercicios específicos para desarrollar dureza mental. La premeditatio malorum, o visualización de adversidades, no era masoquismo, era preparación. Se imaginaban perdiendo todo lo que valoraban para aprender a no depender emocionalmente de cosas externas. Se privaban voluntariamente de comodidades para recordar que podían vivir sin ella. Séneca tenía días en los que comía solo pan y agua, dormía en el suelo y se vestía con ropa simple. No porque fuera pobre, sino porque era rico y sabía que la riqueza podía debilitarlo si no mantenía su dureza interior. Entendía que la comodidad constante es el enemigo de la fortaleza. La disciplina estoica no es autopunición, es autopreparación. Cada vez que eliges lo difícil sobre lo fácil, estás construyendo músculo mental. Cada vez que cumples una promesa que te hiciste a ti mismo, estás fortaleciendo tu confianza personal. Cada vez que resistes una tentación inmediata por un beneficio a largo plazo, estás practicando sabiduría. Los estoicos sabían que la vida te va a golpear. Van a llegar momentos en los que necesitarás toda tu fortaleza, toda tu disciplina, toda tu dureza interior para sobrevivir y prosperar. Si has pasado años siendo suave contigo mismo, cuando llegue ese momento no tendrás las herramientas necesarias. La autocompasión te debilita para los momentos que realmente importan. La autodisciplina te prepara para ellos. Esta es la diferencia entre vivir reactivamente, a merced de las circunstancias, y vivir proactivamente, preparado para cualquier desafío que la vida te presente. Si reconoces que la autocompasión ha estado saboteando tu crecimiento, ve a los comentarios y escribe «Elijo la dureza que me fortalece». Es hora de que admitas que ser suave contigo mismo te ha mantenido débil. Es momento de cambiar esa narrativa y empezar a construir la versión más fuerte de ti mismo. Tu transformación comienza con esta admisión honesta. Lección número 2. Tus excusas son obras maestras de autoengaño. Eres un artista magistral creando excusas.
Cada justificación que sale de tu mente es una obra de arte perfectamente elaborada, con detalles convincentes, lógica aparentemente sólida y una narrativa que te hace sentir como la víctima de las circunstancias en lugar del arquitecto de tu propia mediocridad. Ahora mismo, mientras lees esto, tu mente ya está preparando la próxima excusa. Tal vez sea sobre por qué no pudiste hacer ejercicio ayer. ¿Por qué no avanzaste en ese proyecto importante? ¿Por qué no tuviste esa conversación difícil que has estado evitando durante meses? Tu cerebro es una máquina de excusas funcionando las 24 horas del día. Pero aquí está la verdad brutal que necesitas escuchar. Cada excusa que creates es una declaración de que no confías en ti mismo. Cada justificación es una admisión de que tus promesas no valen nada. Cada racionalización es una traición a la persona que podrías ser. Las excusas no son explicaciones inocentes. Son armas de destrucción masiva dirigidas directamente a tu potencial. Cada vez que usas una, estás matando una posibilidad, enterrando un sueño, traicionando una versión mejor de ti mismo que está esperando nacer. Tu mente es tan hábil creando excusas que ya ni siquiera las reconoces como tales. Las has elevado al nivel de razones válidas, circunstancias especiales, factores externos. Pero una excusa disfrazada de razón sigue siendo una excusa y sigue teniendo el mismo efecto devastador en tu vida. Piensa en tu excusa favorita, esa que usas con más frecuencia, la que suena más convincente, la que incluso otras personas aceptan sin cuestionarla. Tal vez sea no tengo tiempo, estoy muy ocupado, no tengo los recursos necesarios, no es el momento adecuado o no soy el tipo de persona que hace eso. Esta excusa se ha convertido en tu identidad. La repites tanto que ya la crees completamente. Se ha infiltrado tan profundamente en tu sistema de creencias que ya no la cuestionas. Se ha vuelto tan parte de ti que defenderla se siente como defenderte a ti mismo. Pero déjame mostrarte lo que realmente está pasando. Cuando usas esa excusa, no estás explicando por qué algo no fue posible. Estás declarando que eres una persona que se rinde ante los obstáculos. No estás describiendo circunstancias externas, estás definiendo tu carácter interno. Cuando dices no tengo tiempo, lo que realmente estás diciendo es, esto no es una prioridad para mí, pero no tengo el valor de admitirlo. Cuando dices estoy muy ocupado, lo que realmente comunicas es, no sé gestionar mi tiempo y energía de manera efectiva. Cuando dices no tengo los recursos, estás declarando no soy lo suficientemente creativo o determinado para encontrar una manera. Tus excusas revelan más sobre ti de lo que crees. Son ventanas directas a tus miedos, tus inseguridades, tus límites autoimpuestos y tu falta de compromiso real contigo mismo. Cada excusa es una confesión disfrazada de explicación. Lo más insidioso de las excusas es que se sienten verdaderas cuando las dices. Tu mente las construye con tanto cuidado, con tantos detalles convincentes, con tanta lógica aparente, que incluso tú te las crees completamente. Se convierten en tu realidad, en tu verdad personal, en la historia que te cuentas sobre por qué tu vida es como es. Pero aquí está el problema. Mientras estás ocupado perfeccionando tus excusas, otras personas están ocupadas perfeccionando sus habilidades. Mientras tú estás elaborando justificaciones cada vez más sofisticadas, otros están elaborando estrategias cada vez más efectivas. Mientras tú estás construyendo narrativas sobre por qué no puedes, otros están construyendo resultados sobre cómo sí pueden. Las excusas son adictivas. Cada vez que usas una y te funciona, cada vez que logras convencer a otros o convencerte a ti mismo de que era válida, refuerzas el patrón. Tu cerebro aprende que las excusas son una herramienta efectiva para evitar la incomodidad del esfuerzo, el riesgo del fracaso, la responsabilidad del compromiso. Pero hay un costo oculto en esta adicción. Cada excusa que usas debilita tu confianza en ti mismo. Cada justificación erosiona tu autorrespeto.
Cada racionalización te aleja más de la persona que sabes que podrías ser. Estás cambiando tu crecimiento por comodidad temporal, tu potencial por tranquilidad momentánea. Lo más trágico de las excusas es que se vuelven profecías autocumplidas. Cuando te dices constantemente que no puedes hacer algo por X razón, tu mente subconsciente acepta esa limitación como verdad y deja de buscar maneras de superarla. Cuando te repites que no eres el tipo de persona que logra ciertas cosas, tu comportamiento se alinea con esa creencia. Tus excusas también afectan cómo otros te ven y te tratan. Cuando constantemente justificas por qué no puedes cumplir compromisos, por qué no puedes alcanzar objetivos, por qué no puedes cambiar patrones destructivos, otros aprenden a no contar contigo. Tu reputación se construye sobre la base de tus excusas más frecuentes. Pero lo más devastador de todo es que las excusas te roban la oportunidad de descubrir tu verdadero potencial. Cada vez que usas una para evitar un desafío, te privas de la posibilidad de crecer. Cada vez que justificas por qué no intentaste algo, pierdes la oportunidad de sorprenderte a ti mismo. Epicteto, quien pasó gran parte de su vida como esclavo antes de convertirse en uno de los filósofos más influyentes de la historia, tenía una perspectiva única sobre las excusas. Había experimentado limitaciones reales, obstáculos genuinos, circunstancias verdaderamente difíciles. Sin embargo, nunca usó su pasado como esclavo, como excusa para no alcanzar la grandeza filosófica. Su enseñanza fundamental era simple pero revolucionaria. No son los eventos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre los eventos. Esta no es solo filosofía abstracta, es una declaración de guerra contra la mentalidad de excusas. Epicteto nos está diciendo que nuestras circunstancias externas no determinan nuestros resultados, nuestras interpretaciones y respuestas sí lo hacen. Los estoicos desarrollaron una práctica llamada dicotomía del control que destruye las excusas desde la raíz. Dividían todo en dos categorías: lo que está bajo nuestro control y lo que no está bajo nuestro control. Las circunstancias externas, las acciones de otros, los eventos del pasado, las condiciones del entorno, todo eso está fuera de nuestro control y por tanto no puede ser una excusa válida. Lo que sí está bajo nuestro control son nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestras respuestas. Estas son las únicas áreas donde tenemos poder real y por tanto las únicas áreas donde podemos ser verdaderamente responsables. Cuando entiendes esto profundamente, las excusas se vuelven irrelevantes. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo en su época, se enfrentaba constantemente a la tentación de usar su posición como excusa. Podría haber justificado cualquier comportamiento diciendo: soy el emperador, puedo hacer lo que quiera. En lugar de eso se imponía a sí mismo estándares más altos que los que imponía a cualquier otro. Séneca, uno de los hombres más ricos de Roma, nunca usó su riqueza como excusa para la complacencia, ni su ocupación como excusa para no filosofar. Entendía que tener más recursos significaba tener más responsabilidad, no más justificaciones para la mediocridad. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado examen nocturno, donde al final de cada día revisaban sus acciones, decisiones y pensamientos, no para castigarse, sino para identificar patrones, reconocer errores y planificar mejoras. Este ejercicio hace imposible mantener excusas, porque te obliga a enfrentar la realidad de tus elecciones. La filosofía estoica te enseña que cada excusa es una elección. Puedes elegir enfocarte en los obstáculos o en las oportunidades. Estás corriendo todos los días, a cada momento, en cada decisión importante de tu vida, estás corriendo, no hacia algo, sino alejándote de algo. Estás huyendo del dolor,
de la incomodidad, de las conversaciones difíciles, de las decisiones complicadas, de los riesgos necesarios. Y mientras corres, ese dolor que evitas te está siguiendo, creciendo, fortaleciéndose, hasta convertirse en el dolor que define toda tu existencia. Cada vez que eliges la comodidad sobre el crecimiento, cada vez que pospones lo importante por lo urgente, cada vez que dices mañana en lugar de ahora, estás alimentando a un monstruo que eventualmente se volverá demasiado grande para ignorar. Ese monstruo es el dolor acumulado de todas las oportunidades perdidas, de todos los sueños aplazados, de toda la vida que no has vivido por miedo a la incomodidad temporal. La ironía cruel de la existencia humana es que el dolor que evitas siempre es menor que el dolor que creas al evitarlo. La conversación incómoda que evitas hoy se convierte en años de resentimiento. El riesgo que no tomas hoy se convierte en décadas de arrepentimiento. El cambio que pospones hoy se convierte en una vida de mediocridad. Tu cerebro está programado para evitar el dolor inmediato, pero no está programado para calcular el costo a largo plazo de esa evitación. Es como un sistema de navegación defectuoso que te aleja de los obstáculos pequeños del camino, pero te lleva directamente hacia el precipicio. Piensa en ese dolor que has estado evitando. Sabes exactamente de qué estoy hablando. Es esa conversación que necesitas tener, esa decisión que necesitas tomar, ese cambio que necesitas hacer, ese riesgo que necesitas correr. Lo has estado posponiendo durante meses, tal vez años, diciéndote que no es el momento adecuado, que necesitas estar más preparado, que las circunstancias no son ideales. Pero mientras evitas ese dolor específico, ha comenzado a filtrarse en otras áreas de tu vida. Se manifiesta como ansiedad cuando piensas en el futuro, como resentimiento hacia las personas que sí toman esas decisiones difíciles, como una sensación constante de estar viviendo por debajo de tu potencial. Ese trabajo que odias pero no dejas porque cambiar sería incómodo. Esa relación que ya no funciona pero mantienes porque terminarla sería doloroso. Ese hábito destructivo que sabes que te está matando lentamente pero cambiar requeriría disciplina. Esa conversación con tu familia, que podría sanar heridas viejas, pero abrir heridas nuevas en el proceso. Cada día que pasa sin enfrentar estos dolores necesarios, se vuelven más grandes, más complicados, más entrelazados con tu identidad. Lo que podría haberse resuelto con una conversación incómoda de 30 minutos ahora requiere meses de terapia. Lo que podría haberse cambiado con una decisión valiente ahora requiere reestructurar toda tu vida. El dolor evitado se convierte en dolor crónico. Se instala en tu sistema como una infección de bajo grado que afecta todo lo que haces. No es lo suficientemente agudo como para forzarte a actuar, pero es lo suficientemente constante como para drenar tu energía, tu entusiasmo, tu esperanza. Miras a otras personas que han tomado esas decisiones difíciles que tú evitas y sientes una mezcla de admiración y resentimiento. Admiras su valor, pero resientes su éxito. Te preguntas cómo lograron superar el miedo que a ti te paraliza, sin darte cuenta de que la diferencia no está en la ausencia de miedo, sino en la disposición a sentir dolor a corto plazo para evitar sufrimiento a largo plazo. El dolor que evitas también se multiplica. No es solo el dolor original, sino el dolor de saber que lo estás evitando. El dolor de la autotraición, el dolor de la decepción personal, el dolor de vivir por debajo de tus propios estándares. Es como una deuda emocional que acumula intereses compuestos cada día que no la pagas. Pero lo más insidioso del dolor evitado es que se disfraza de protección. Tu mente te convence de que estás siendo sabio, prudente, cuidadoso. Te dice que esperar es estratégico, que evitar el conflicto es maduro, que mantener el status quo es seguro. Pero esa supuesta protección es en realidad una prisión que construyes ladrillo a ladrillo cada día que eliges la comodidad sobre el crecimiento.
El dolor evitado también contamina tus relaciones. Cuando no tienes conversaciones difíciles, cuando no estableces límites claros, cuando no expresas tus necesidades reales, estás creando relaciones superficiales basadas en la evitación mutua. Estás enseñando a otros que pueden tratarte de maneras que no respetan tu verdadero yo, porque nunca has tenido el valor de mostrar quién eres realmente. Y quizás lo más trágico de todo es que el dolor que evitas te roba la oportunidad de descubrir tu propia fortaleza. Cada vez que eliges la comodidad sobre el desafío, te privas de la experiencia de superar algo difícil. Te niegas la satisfacción profunda que viene de enfrentar tus miedos y salir victorioso del otro lado. Los estoicos tenían una relación completamente diferente con el dolor y la incomodidad. No los veían como enemigos a evitar, sino como maestros a abrazar. Marco Aurelio escribió, "Confine yourself to the present", no porque el presente fuera siempre cómodo, sino porque era el único lugar donde podías ejercer control real sobre tu respuesta al dolor. Séneca practicaba voluntariamente la incomodidad para prepararse para el dolor inevitable de la vida. Se privaba de comida, dormía en superficies duras, se vestía con ropa simple, no porque fuera masoquista, sino porque entendía que la comodidad constante te debilita para los momentos difíciles que inevitablemente llegan. La filosofía estoica enseña que el dolor es información, no punición. Cuando sientes dolor emocional por evitar una conversación difícil, ese dolor te está diciendo que hay algo importante que necesita tu atención. Cuando sientes ansiedad por no tomar una decisión necesaria, esa ansiedad es tu sabiduría interior gritándote que actúes. Epicteto, quien conocía el dolor físico real por haber sido esclavo, enseñaba que el sufrimiento viene no del dolor en sí, sino de nuestra resistencia al dolor. Cuando evitas el dolor necesario, estás creando resistencia, y esa resistencia genera sufrimiento prolongado. Cuando aceptas el dolor como parte natural del crecimiento, se convierte en combustible para tu transformación. Los estoicos practicaban premeditatio malorum, o la visualización de adversidades. Se imaginaban perdiendo todo lo que valoraban, no para ser pesimistas, sino para prepararse mentalmente para el dolor inevitable y reducir su impacto cuando llegara. Entendían que el dolor anticipado es siempre peor que el dolor real. La práctica estoica te enseña a distinguir entre dolor productivo y sufrimiento improductivo. El dolor productivo es el que sientes cuando estás creciendo, cuando estás enfrentando desafíos, cuando estás saliendo de tu zona de confort. Este dolor tiene propósito y produce resultados. El sufrimiento improductivo es el que sientes cuando evitas el dolor productivo. Marco Aurelio se recordaba constantemente que el impedimento a la acción avanza la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta no es solo una frase inspiradora, es una instrucción práctica para transformar el dolor en poder, los obstáculos en oportunidades, las dificultades en fortalezas. Los estoicos también entendían que evitar el dolor es una forma de arrogancia. Es creer que mereces una vida sin dificultades, que deberías estar exento de las experiencias que forjan el carácter. Es una negación de la condición humana y una resistencia a las lecciones que solo el dolor puede enseñar. Si hay un dolor específico que has estado evitando y sabes que necesitas enfrentar, comenta abajo, acepto el dolor que me fortalece. No tienes que especificar cuál es, pero hacer esta declaración pública es el primer paso para dejar de huir y empezar a crecer. Tu futuro yo te agradecerá el valor que muestres hoy. Lección número 4. La disciplina no es restricción, es liberación disfrazada. Esto va a sonar completamente loco al principio, pero la disciplina que tanto odias es en realidad la llave de la libertad que tanto deseas. Mientras estás ahí quejándote de que la disciplina es restrictiva, aburrida, limitante, hay personas que han descubierto el secreto más contraintuitivo de la existencia humana:
que la verdadera libertad solo viene a través de la autodisciplina. Tu mente rebelde está gritando: eso no tiene sentido, porque has confundido libertad con hacer lo que quieres cuando quieres. Pero esa no es libertad, es esclavitud disfrazada de elección. Eres esclavo de tus impulsos, de tus emociones, de tus deseos inmediatos, de tus patrones destructivos. La persona más libre del mundo es la que tiene control total sobre sí misma. Cada vez que eliges la gratificación inmediata sobre el beneficio a largo plazo, cada vez que cedes ante un impulso destructivo, cada vez que rompes una promesa que te hiciste a ti mismo, estás construyendo las barras de tu propia prisión. La disciplina no es el carcelero, es la llave que puede abrirla. Mira a las personas que admiras, esas que han logrado cosas extraordinarias en cualquier campo. Todas tienen algo en común. Han desarrollado la capacidad de hacer lo que necesitan hacer independientemente de cómo se sientan en el momento. Esa capacidad no es talento natural, es disciplina desarrollada. Piensa en un área de tu vida donde la falta de disciplina te tiene atrapado. Tal vez es tu salud física, donde sabes exactamente qué deberías comer y cómo deberías moverte, pero constantemente eliges lo fácil sobre lo beneficioso. Tal vez es tu desarrollo profesional, donde sabes qué habilidades necesitas desarrollar, pero siempre encuentras excusas para posponer el aprendizaje. O quizás es tu vida emocional, donde sabes que ciertos patrones de pensamiento te están destruyendo, pero no tienes la disciplina para cambiarlos. Tal vez es tu vida social, donde sabes que necesitas establecer límites más claros, pero no tienes la disciplina para mantenerlos cuando las cosas se ponen difíciles. En esa área específica, sientes como si estuvieras atrapado en un ciclo que no puedes romper. Tomas decisiones que sabes que no son buenas para ti, pero en el momento se sienten como las únicas opciones disponibles. Te prometes que mañana será diferente, pero cuando llega mañana, las mismas tentaciones, los mismos impulsos, los mismos patrones toman control. Esta sensación de estar atrapado no es falta de fuerza de voluntad, es falta de disciplina sistemática. La fuerza de voluntad es un recurso limitado que se agota durante el día. La disciplina es un sistema que funciona independientemente de cómo te sientes. La fuerza de voluntad te falla en los momentos críticos. La disciplina te sostiene especialmente en esos momentos. Pero aquí está lo que tu mente no entiende. Cada vez que ejercitas disciplina, cada vez que haces lo correcto, a pesar de no querer hacerlo, cada vez que eliges el beneficio a largo plazo sobre la gratificación inmediata, estás expandiendo tu libertad real. Estás demostrándote a ti mismo que no eres esclavo de tus impulsos. La disciplina es como un músculo que se fortalece con el uso. Al principio es débil y se cansa rápidamente, pero con práctica constante se vuelve más fuerte, más resistente, más confiable. Y a medida que tu músculo de la disciplina se fortalece, tu capacidad de elegir conscientemente se expande. Cuando desarrollas disciplina real, algo mágico comienza a suceder. Las cosas que antes requerían enormes cantidades de fuerza de voluntad se vuelven automáticas. Los hábitos que antes eran una lucha constante se integran naturalmente en tu rutina. Las decisiones que antes te causaban conflicto interno se vuelven obvias. Pero lo más liberador de la disciplina es que te libera de la tiranía de tus estados emocionales. Ya no eres rehén de tu humor, de tu motivación, de tu energía del momento. Puedes funcionar efectivamente independientemente de cómo te sientes. Puedes ser productivo cuando estás triste, puedes ser amable cuando estás irritado, puedes ser valiente cuando tienes miedo. La disciplina también te libera de la culpa y el arrepentimiento constantes. Cuando vives sin disciplina, constantemente estás lidiando con las consecuencias de decisiones impulsivas. Estás siempre arreglando problemas que creaste, disculpándote por compromisos que no cumpliste, lamentándote por oportunidades que perdiste.
Cuando vives con disciplina, la mayoría de estos problemas desaparecen. Cumples tus compromisos porque tienes sistemas que te apoyan. Alcanzas tus objetivos porque tienes procesos que te guían. Mantienes tu palabra porque tu disciplina es más fuerte que tus impulsos momentáneos. La disciplina te da la libertad de ser quien realmente quieres ser en lugar de quien tus impulsos te obligan a ser. Te permite actuar desde tus valores más profundos en lugar de reaccionar desde tus emociones más superficiales. Te da el poder de crear la vida que quieres en lugar de simplemente sobrevivir la vida que tienes. Los estoicos entendían profundamente esta paradoja de la disciplina como liberación. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo conocido, se imponía a sí mismo una disciplina más estricta que la que imponía a cualquier otro, no porque fuera masoquista, sino porque entendía que el poder real viene del autocontrol. Epicteto enseñaba que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esta no es solo una frase filosófica bonita, es una declaración práctica sobre la naturaleza de la libertad humana. La libertad externa sin libertad interna es una ilusión. Puedes tener todas las opciones del mundo, pero si no tienes disciplina para elegir sabiamente, sigues siendo esclavo. Los estoicos practicaban ejercicios específicos de disciplina que parecían restrictivos, pero eran profundamente liberadores. Séneca tenía días donde comía solo pan y agua, no porque fuera pobre, sino porque quería recordar que podía ser feliz con muy poco. Esta práctica lo liberaba del miedo a la pérdida y de la dependencia de los lujos. Marco Aurelio se levantaba antes del amanecer para meditar y planificar su día, no porque fuera obligatorio, sino porque había descubierto que esta disciplina matutina le daba control sobre el resto de su día. La disciplina del juicio les enseñaba a evaluar las situaciones objetivamente, sin distorsiones emocionales. Esta práctica los liberaba de reacciones automáticas destructivas y les daba la libertad de responder sabiamente a cualquier circunstancia. Lección número 5. Tus pensamientos no son hechos, son opciones que puedes cambiar. Ahora mismo, mientras lees esto, tu mente está generando pensamientos automáticamente. Algunos son útiles, otros son destructivos. Algunos son verdaderos, otros son completamente falsos. Pero hay algo que probablemente nunca te han enseñado. No tienes que creer todo lo que piensas. Tus pensamientos no son hechos inmutables, son opciones que puedes examinar, cuestionar y cambiar. Tu mente es como un radio que está constantemente sintonizando diferentes estaciones. A veces sintoniza la estación de la ansiedad, a veces la del autosabotaje, a veces la de la autocrítica destructiva. Pero tú no eres el radio, eres la persona que puede cambiar la estación. El problema es que has estado escuchando la misma estación tóxica durante tanto tiempo que has olvidado que tienes el control remoto. Cada pensamiento que tienes es como un invitado que llama a tu puerta. Puedes decidir a cuáles invitas a entrar, a cuáles les ofreces una silla cómoda y a cuáles les dices que se vayan inmediatamente. Pero la mayoría de las personas dejan que cualquier pensamiento entre y se instale como si fuera el dueño de la casa. La diferencia entre las personas que prosperan y las que se mantienen estancadas no está en los pensamientos que tienen, sino en su relación con esos pensamientos. Las personas exitosas han aprendido a ser editores de su propia mente, no víctimas de ella. Piensa en ese pensamiento recurrente que te tortura, ese que aparece cuando estás tratando de dormir, cuando estás en la ducha, cuando tienes un momento de silencio. Tal vez es no soy lo suficientemente bueno, siempre fracaso en esto, nunca voy a cambiar, no merezco cosas buenas, o todos me van a rechazar si ven quién soy realmente. Este pensamiento se ha vuelto tan familiar que ya ni siquiera lo cuestionas. Se presenta como un hecho indiscutible sobre tu realidad, como si fuera una verdad científica comprobada. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que examinaste realmente la evidencia de este pensamiento? ¿Cuándo fue la última vez que lo pusiste a prueba
como pondrías a prueba cualquier otra afirmación importante. Ese pensamiento que aceptas como verdad absoluta es en realidad una hipótesis no comprobada. Es una teoría sobre ti mismo que tu mente ha construido basándose en experiencias limitadas, interpretaciones sesgadas y conclusiones apresuradas. Pero lo has repetido tantas veces que se ha solidificado en tu sistema de creencias como si fuera cemento. Cada vez que ese pensamiento aparece y tú lo aceptas sin cuestionarlo, estás reforzando su poder sobre ti. Estás votando por él, estás dándole tu aprobación, estás confirmando que tiene derecho a controlar cómo te sientes y cómo actúas. Pero tienes el poder de retirar tu voto. La verdad es que tu mente no siempre está de tu lado. A veces genera pensamientos que son completamente contrarios a tus mejores intereses. A veces te dice cosas que son objetivamente falsas. A veces te convence de cosas que te limitan, te lastiman, te mantienen pequeño. Y si no desarrollas la habilidad de discernir entre pensamientos útiles y pensamientos destructivos, serás víctima de tu propia mente. Pero aquí está lo liberador. Una vez que entiendes que tus pensamientos son opciones, no hechos, todo cambia. Puedes comenzar a relacionarte con ellos de manera completamente diferente. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre las cosas. Esta distinción fundamental entre eventos y nuestras interpretaciones de los eventos es la base de toda libertad mental. Los eventos externos están fuera de nuestro control, pero nuestros juicios sobre esos eventos están completamente bajo nuestro control. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado examen de impresiones, donde cuestionaban sistemáticamente sus pensamientos automáticos. Cuando aparecía un pensamiento perturbador, se preguntaban, ¿es esta impresión verdadera? ¿Es útil? ¿Está bajo mi control? Este proceso los liberaba de la tiranía de pensamientos automáticos destructivos. Marco Aurelio se recordaba constantemente que tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Realiza esto y encontrarás fortaleza. Esta no era una afirmación optimista, era una declaración práctica sobre dónde reside nuestro verdadero poder, en nuestra capacidad de elegir nuestros pensamientos y respuestas. Los estoicos también entendían que cambiar patrones de pensamiento requiere práctica constante. Séneca escribía cartas diarias a su amigo Lucilio, no solo para compartir sabiduría, sino para practicar el arte de pensar claramente. Cada carta era un ejercicio de disciplina mental. La práctica estoica de memento mori, o recordar la muerte, no era morbosa sino liberadora. Al recordar la temporalidad de la vida, los pensamientos sobre problemas menores perdían su poder. Al mantener la perspectiva de la mortalidad, los pensamientos ansiosos sobre el futuro se volvían menos dominantes. Los estoicos también practicaban la vista desde arriba, imaginándose observando sus problemas desde una perspectiva cósmica. Este ejercicio mental transformaba pensamientos dramáticos en observaciones objetivas, pensamientos catastróficos en desafíos manejables. Epicteto enseñaba a sus estudiantes a distinguir entre lo que está en nosotros y lo que no está en nosotros. Los pensamientos automáticos no están en nosotros, aparecen sin nuestro permiso, pero nuestra respuesta a esos pensamientos, nuestra decisión de aceptarlos o rechazarlos, eso sí está completamente en nosotros. Si tienes un pensamiento recurrente que te limita y estás listo para cuestionarlo, escribe en los comentarios, elijo mis pensamientos conscientemente. No tienes que compartir cuál es el pensamiento. Pero hacer esta declaración es el primer paso para recuperar el control de tu mente. Tu transformación mental comienza con esta decisión consciente. Lección número 6. La comodidad es el enemigo silencioso de tu potencial. Tu zona de confort te está matando lentamente y tú ni siquiera te das cuenta.
Cada día que eliges lo familiar sobre lo desafiante, lo fácil sobre lo necesario, lo cómodo sobre lo transformador, estás eligiendo una muerte gradual de todo lo que podrías llegar a ser. La comodidad no es tu amiga, es tu enemiga más sofisticada, disfrazada de bienestar. Mira a tu alrededor, observa tu rutina diaria, tus decisiones habituales, tus patrones automáticos. Todo está diseñado para mantenerte exactamente donde estás. Piensa en la última vez que hiciste algo que realmente te desafió, algo que te sacó de tu zona de confort, algo que te hizo sentir incómodo pero vivo. ¿Cuándo fue? ¿Hace una semana? ¿Un mes? ¿Un año? Si tienes que pensar mucho para recordar, esa es tu respuesta sobre qué tan cómodo te has vuelto. Ahora piensa en cómo te sentiste después de superar ese desafío. Recuerda esa sensación de logro, esa confianza renovada, esa energía que viene de saber que pudiste hacer algo difícil. Recuerda cómo esa experiencia cambió tu percepción de ti mismo, cómo expandió tu sentido de lo que era posible. Esa sensación que experimentaste no fue accidental. Fue el resultado natural de salir de tu zona de confort. Fue tu potencial despertándose, tu verdadero yo recordando de qué estás hecho. La comodidad te roba la oportunidad de descubrir tus verdaderas capacidades. Cuando siempre eliges lo fácil, nunca sabes qué tan fuerte eres realmente. Cuando siempre evitas el riesgo, nunca descubres qué tan valiente puedes ser. Cuando siempre te quedas con lo conocido, nunca exploras qué tan lejos puedes llegar. Pero lo más insidioso de la comodidad es que se justifica a sí misma. Tu mente crea narrativas elaboradas sobre por qué quedarte donde estás es la decisión más sabia. Te convence de que ya has crecido suficiente, de que ya has tomado suficientes riesgos, de que ya es hora de disfrutar lo que has logrado. Estas justificaciones suenan razonables, incluso sabias, pero son mentiras sofisticadas que tu comodidad usa para mantenerte cautivo. Porque la verdad es que el crecimiento no es algo que haces por un tiempo y luego paras. Es algo que haces mientras estés vivo, o dejas de estar verdaderamente vivo. La comodidad también te hace vulnerable. Cuando te acostumbras a que todo sea fácil, pierdes la capacidad de manejar la dificultad. Cuando evitas sistemáticamente la incomodidad, te debilitas para los momentos inevitables en que la vida te presenta desafíos que no puedes evitar. Las personas que han desarrollado una relación saludable con la incomodidad tienen una ventaja masiva en la vida. Pueden tomar decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que es fácil. Pueden perseguir oportunidades que otros evitan por miedo. Pueden adaptarse a cambios que paralizan a otros. Los estoicos entendían profundamente que la comodidad era el enemigo del carácter. Marco Aurelio, quien tenía acceso a todos los lujos del Imperio Romano, se imponía deliberadamente incomodidades para mantener su fortaleza interior, no porque odiara el placer, sino porque entendía que la comodidad constante debilita el alma. Séneca, uno de los hombres más ricos de su época, practicaba regularmente la pobreza voluntaria. Pasaba días comiendo solo pan y agua, durmiendo en el suelo, vistiendo ropa simple. Estos ejercicios no eran castigos, eran entrenamientos. Estaba fortaleciendo su capacidad de ser feliz con poco para no ser esclavo de mucho. Epicteto enseñaba que todo gran poder viene acompañado de gran responsabilidad hacia uno mismo. La responsabilidad de no permitir que la comodidad te debilite, de no permitir que la facilidad te haga complaciente, de no permitir que la seguridad te haga cobarde. Los estoicos practicaban ejercicios específicos para salir deliberadamente de su zona de confort. La premeditatio malorum no era solo visualización de pérdidas, era preparación mental para la incomodidad. Séneca escribió: cada nuevo comienzo viene del final de algún otro comienzo. Para comenzar algo nuevo, algo mejor,
algo más grande, tienes que estar dispuesto a terminar con la comodidad de lo que ya conoces. Tienes que estar dispuesto a cambiar la seguridad de lo familiar por la incertidumbre del crecimiento. Los estoicos veían la incomodidad como información valiosa. Cuando algo se sentía incómodo, no lo evitaban automáticamente, lo examinaban. Se preguntaban, ¿esta incomodidad me está indicando peligro real o simplemente resistencia al crecimiento? Aprendieron a distinguir entre incomodidad productiva e incomodidad destructiva. Lección número 7. Tu identidad actual es la cárcel de tu identidad futura. Ahora mismo estás viviendo dentro de una prisión que tú mismo construiste, y las barras de esa prisión están hechas de una sola cosa: tu identidad actual. Cada vez que dices, yo soy el tipo de persona que, cada vez que te defines con limitaciones, cada vez que usas tu pasado para justificar tu presente, estás añadiendo otro ladrillo a los muros que te separan de quien podrías llegar a ser. Tu identidad no es un hecho inmutable sobre ti. Es una historia que te has contado tantas veces que la has confundido con la realidad. Es una colección de creencias, patrones y comportamientos que has repetido hasta que se sintieron como verdades absolutas. Pero esa historia puede cambiar, esos patrones pueden romperse, esa identidad puede evolucionar. El problema es que tu identidad actual tiene un trabajo: mantenerte exactamente donde estás. Es como un sistema de seguridad sofisticado que detecta cualquier intento de cambio y lo sabotea inmediatamente. Te dice, esa no soy yo. Yo no hago ese tipo de cosas. Eso no es para personas como yo. Y tú, sin cuestionarlo, obedeces. Abandonas el intento de cambio y regresas a los patrones familiares que confirman la historia limitante que tienes sobre ti mismo. Piensa en algo que has querido cambiar sobre ti mismo durante mucho tiempo. Tal vez es un hábito destructivo, una habilidad que quieres desarrollar, una manera de ser que quieres adoptar, o un patrón de comportamiento que quieres romper. Has intentado cambiarlo múltiples veces, pero siempre terminas volviendo a lo mismo. Ahora piensa en las palabras que usas para describir. ¿Por qué no has podido cambiar? Es que yo soy así. Siempre he sido de esta manera. No soy el tipo de persona que puede hacer eso. Está en mi naturaleza. Es parte de mi personalidad. Estas frases suenan como explicaciones, pero en realidad son sentencias de prisión que te has impuesto a ti mismo. Cada vez que usas tu identidad actual para explicar por qué no puedes cambiar, estás reforzando las barras de tu prisión. Estás votando por la versión limitada de ti mismo. Estás eligiendo la comodidad de lo conocido sobre la posibilidad de lo desconocido. Pero aquí está lo que tu identidad actual no quiere que sepas. Ella no es real. Es una construcción mental basada en experiencias pasadas, interpretaciones sesgadas y conclusiones limitadas. Es como un traje que has usado durante tanto tiempo que has olvidado que puedes cambiártelo. Tu identidad actual se formó cuando eras más joven, menos sabio, con menos experiencia y menos recursos. Se basó en las opiniones de otras personas sobre ti, en momentos específicos de éxito o fracaso, en patrones que desarrollaste para sobrevivir en circunstancias que ya no existen. Pero sigues viviendo como si esas conclusiones tempranas fueran verdades eternas. Lo más insidioso de la identidad limitante es que se confirma a sí misma. Cuando crees que eres el tipo de persona que siempre llega tarde, actúas de maneras que confirman esa creencia. Cuando te identificas como alguien que no es bueno con el dinero, tomas decisiones que validan esa identidad. Cuando te ves como una persona tímida, evitas situaciones que podrían demostrar lo contrario. Esta confirmación constante crea un ciclo vicioso. Tu identidad influye en tus acciones refuerzan tu identidad, y tu identidad reforzada influye en acciones futuras. Es como estar atrapado en un laberinto donde cada camino que tomas te lleva de vuelta al mismo lugar. Pero también hay algo liberador en entender esto. Si tu identidad fue construida, puede ser reconstruida. Si fue aprendida,
puede ser desaprendida. Si fue creada por repetición de patrones, puede ser cambiada por repetición de nuevos patrones. No estás condenado a ser quien eres hoy para siempre. El primer paso para cambiar tu identidad es reconocer que es flexible. Empezar a usar lenguaje que refleje posibilidad en lugar de limitación. En lugar de yo soy el tipo de persona que, decir hasta ahora, he sido el tipo de persona que. Los estoicos entendían profundamente que la identidad es maleable y que cambiarla es tanto posible como necesario para el crecimiento. Marco Aurelio constantemente se recordaba a sí mismo que podía elegir ser diferente de lo que había sido. Sus meditaciones están llenas de instrucciones que se daba a sí mismo para actuar de maneras que elevaran su carácter. Epicteto, quien pasó de ser esclavo a ser uno de los filósofos más respetados de Roma, es el ejemplo perfecto de transformación radical de identidad. No permitió que su pasado como esclavo definiera su futuro como pensador libre. Entendía que las circunstancias externas no determinan la identidad interna. Los estoicos practicaban ejercicios específicos para expandir su identidad. Se visualizaban actuando con virtud en situaciones desafiantes, no para fantasear, sino para programar mentalmente nuevos patrones de comportamiento. Entendían que la mente necesita ensayar nuevas identidades antes de poder vivirlas. Marco Aurelio se recordaba constantemente que tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Realiza esto y encontrarás fortaleza. Esta no era solo filosofía, era tecnología de transformación de identidad. Estaba entrenando su mente para identificarse con su capacidad de respuesta consciente, no con sus reacciones automáticas. Los estoicos también practicaban el examen nocturno, revisando cada día cómo habían actuado y cómo podrían actuar mejor mañana. Este ejercicio les permitía conscientemente elegir qué aspectos de su comportamiento querían reforzar y cuáles querían cambiar. Estaban activamente esculpiendo su identidad día a día. Séneca escribió extensamente sobre la importancia de no estar limitado por el pasado. Cada día es una nueva vida para el sabio, escribió, indicando que cada día es una oportunidad para elegir una nueva versión de ti mismo. No estás condenado a repetir los patrones del ayer. Los estoicos entendían que la identidad verdadera no está basada en características superficiales o patrones pasados, sino en principios fundamentales. Se identificaban como seres racionales, capaces de virtud, no como víctimas de circunstancias o prisioneros de patrones. Esta identidad fundamental les daba la libertad de cambiar cualquier aspecto específico de su comportamiento. Epicteto enseñaba a sus estudiantes a distinguir entre lo que eres y lo que haces. Tus acciones pasadas no definen tu naturaleza esencial. Tus errores pasados no determinan tu potencial futuro. Tu identidad más profunda es tu capacidad de elegir, de aprender, de crecer, de cambiar. Si hay una identidad limitante que te ha estado frenando y estás listo para cuestionarla, comenta abajo: elijo crear una nueva versión de mí mismo. No necesitas especificar cuál es la limitación, pero hacer esta declaración pública es un acto poderoso de liberación de tu identidad pasada. Tu transformación comienza cuando decides que puedes ser diferente de lo que has sido. Lección número 8. El fracaso no es tu enemigo, es tu profesor más honesto. Esto va a desafiar todo lo que te han enseñado sobre el fracaso, pero aquí está la verdad que cambia vidas. El fracaso no es lo opuesto al éxito, es el camino hacia el éxito. Mientras estás ahí tratando desesperadamente de evitar fallar, las personas más exitosas del mundo están fracasando más rápido, más frecuentemente y más inteligentemente que tú. Has sido programado para ver el fracaso como evidencia de que no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente capaz. Pero esa programación está completamente equivocada. El fracaso no es evidencia de tu inadecuación.
es evidencia de que estás intentando algo que importa, algo que te desafía, algo que te está forzando a crecer. Cada fracaso que has experimentado contenía información valiosa que necesitabas para tu siguiente nivel de desarrollo. Pero en lugar de extraer esa información, probablemente hiciste lo que la mayoría hace: te enfocaste en el dolor emocional del fracaso y perdiste completamente las lecciones que contenía. El fracaso es como un espejo brutalmente honesto que te muestra exactamente dónde necesitas mejorar. No te dice mentiras piadosas para hacerte sentir mejor. No te da falsas esperanzas para proteger tu ego. Te da feedback crudo, real, útil sobre lo que funciona y lo que no funciona. Piensa en tu fracaso más significativo, ese que todavía duele cuando lo recuerdas. Tal vez fue un proyecto que no funcionó, una relación que terminó mal, un objetivo que no alcanzaste, una oportunidad que perdiste. Ese fracaso que prefieres no recordar, que tratas de mantener enterrado en tu memoria. Ahora, en lugar de enfocarte en cómo te hizo sentir, enfócate en lo que te enseñó. ¿Qué descubriste sobre ti mismo que no sabías antes? ¿Qué habilidades te faltaban que ahora sabes que necesitas desarrollar? ¿Qué patrones destructivos se hicieron visibles? ¿Qué suposiciones incorrectas fueron expuestas? Si eres honesto contigo mismo, probablemente ese fracaso te enseñó más sobre la vida, sobre ti mismo, sobre lo que realmente importa, que muchos de tus éxitos. Los éxitos te confirman lo que ya sabes. Los fracasos te revelan lo que no sabías que no sabías. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas experimentan el fracaso como trauma, en lugar de como educación. Se enfocan tanto en el dolor emocional que pierden completamente el valor educativo. Es como tener acceso a la universidad más cara del mundo, pero saltarse todas las clases, porque el campus no te gusta. Cuando fracasas y te enfocas solo en sentirte mal por ello, estás desperdiciando el recurso más valioso que el fracaso te ofrece: claridad brutal sobre la realidad. El fracaso no te miente, no te dice lo que quieres escuchar. Te dice exactamente lo que necesitas saber, incluso si no quieres saberlo. El miedo al fracaso te mantiene jugando un juego pequeño. Te hace elegir objetivos que estás seguro de poder alcanzar en lugar de objetivos que te emocionan. Te hace tomar el camino seguro en lugar del camino que podría llevarte a algo extraordinario. Te convierte en un turista en tu propia vida en lugar de un aventurero. Pero las personas que han logrado cosas significativas tienen una relación completamente diferente con el fracaso. Lo ven como información, no como identidad. Lo tratan como feedback, no como veredicto final. Lo usan como combustible para mejorar, no como excusa para rendirse. Cuando cambias tu relación con el fracaso, todo cambia. Puedes tomar riesgos más grandes porque sabes que incluso si no funcionan, aprenderás algo valioso. Puedes intentar cosas nuevas porque entiendes que la inexperiencia inicial es parte natural del proceso de maestría. Puedes establecer objetivos ambiciosos porque sabes que incluso si no los alcanzas completamente, crecerás en el intento. El fracaso también te enseña resiliencia de una manera que el éxito nunca puede hacerlo. Cuando todo va bien, nunca descubres qué tan fuerte eres realmente. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando los planes no funcionan, cuando tienes que levantarte después de ser derribado, ahí es donde descubres tu verdadero carácter. Cada vez que fracasas y te recuperas, cada vez que intentas algo nuevo, después de que algo anterior no funcionó, cada vez que extraes lecciones de la derrota y las aplicas al siguiente intento, estás construyendo músculo emocional que te servirá para el resto de tu vida. El fracaso también te da credibilidad. Las personas que nunca han fracasado en nada significativo no tienen la sabiduría que viene de haber navegado dificultades reales. No pueden ofrecer consejos útiles a otros que están luchando porque nunca han luchado realmente ellos mismos. Los estoicos
tenían una perspectiva radicalmente diferente sobre el fracaso que la cultura moderna. No lo veían como algo a evitar, sino como algo inevitable y valioso en el camino hacia la sabiduría. Marco Aurelio escribió: «El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino». Marco Aurelio se recordaba constantemente que la mente que desarrolla la facultad de la atención y aprende a desapegarse de los sentidos externos, se encontrará con la felicidad en todas partes. Esto incluye encontrar valor en el fracaso, lecciones en la derrota, crecimiento en la adversidad. Los estoicos también entendían que el fracaso es a menudo el resultado de factores externos que están fuera de nuestro control. Por tanto, no lo tomaban como reflejo de su valor personal, sino como información sobre qué ajustes necesitaban hacer en su enfoque, estrategia o preparación. Epicteto, quien había experimentado la falla de ser esclavo, pero se había elevado a ser uno de los filósofos más respetados, enseñaba que nuestras circunstancias externas no determinan nuestro valor interno. El fracaso en el mundo externo no significa fracaso como ser humano. Los estoicos practicaban el examen nocturno, revisando no solo sus éxitos, sino especialmente sus errores y fracasos del día. Este ejercicio les permitía extraer lecciones sistemáticamente de cada experiencia negativa, transformando el fracaso en sabiduría práctica. Lección número 9. Tus límites son negociables, no absolutos. Cada límite que crees tener sobre ti mismo es una negociación que puedes reabrir. Esa voz en tu cabeza que dice: no puedo, no soy capaz, eso está fuera de mi alcance, no es la voz de la realidad objetiva, es la voz de tu zona de confort, tratando de mantenerte exactamente donde estás. Tus límites no son leyes físicas inmutables, son creencias que puedes examinar, desafiar y cambiar. Ahora mismo estás viviendo dentro de fronteras invisibles que tú mismo has establecido. Fronteras sobre lo que puedes lograr, sobre lo que mereces, sobre lo que es posible para alguien como tú. Pero esas fronteras no fueron establecidas por una autoridad superior, fueron establecidas por una versión anterior de ti mismo que tenía menos información, menos experiencia, menos confianza. La diferencia entre las personas que logran cosas extraordinarias y las que se mantienen en lo ordinario no está en sus capacidades iniciales, está en su disposición a negociar constantemente con sus límites percibidos. Pero aquí está lo que tu mente limitante no quiere que sepas: las habilidades se pueden desarrollar, los recursos se pueden conseguir, las oportunidades se pueden crear y las identidades se pueden cambiar. Lo que no podías hacer ayer no determina lo que puedes hacer mañana. Tus límites también son convenientes. Te dan una excusa perfecta para no intentar cosas que podrían ser difíciles, incómodas o riesgosas. Te permiten evitar la posibilidad de fracaso al evitar la posibilidad de intento. Son una forma sofisticada de autosabotaje disfrazada de realismo. Cuando dices: no soy bueno con la tecnología, no tengo talento para los idiomas, no soy una persona creativa, o no tengo lo que se necesita para liderar, no estás describiendo limitaciones reales, estás describiendo límites que has elegido aceptar. Y lo que has elegido aceptar, puedes elegir rechazar. Pero expandir tus límites requiere algo que tu zona de confort odia: experimentación. Tienes que estar dispuesto a intentar cosas en las que podrías no ser bueno inicialmente. Tienes que estar dispuesto a ser principiante en áreas donde otros podrían ser expertos. Tienes que estar dispuesto a fallar mientras aprendes. La expansión de límites también requiere que cambies tu relación con la incomodidad. Cada vez que empujas contra un límite percibido, se siente incómodo. Tu mente interpreta esa incomodidad como señal de peligro, como evidencia de que estás haciendo algo mal. Pero esa incomodidad es en realidad señal de crecimiento. Cuando empiezas a tratar tus límites como negociables, algo extraordinario comienza a suceder.
Descubres que muchas de las cosas que pensabas que eran imposibles para ti son simplemente difíciles. Y las cosas que pensabas que eran difíciles son simplemente desconocidas. Y las cosas desconocidas se vuelven conocidas con práctica y persistencia. También descubres que la mayoría de las personas están viviendo dentro de límites autoimpuestos similares, que el mundo está lleno de oportunidades que nadie está tomando porque todos asumen que están fuera de su alcance. Cuando empiezas a cuestionar tus propios límites, también empiezas a ver oportunidades que otros no ven. Los estoicos entendían profundamente que la mayoría de nuestros límites son mentales, no físicos. Marco Aurelio escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Realiza esto y encontrarás fortaleza». Esta fortaleza incluye la capacidad de expandir constantemente lo que crees que es posible para ti. Epicteto, quien literalmente rompió las cadenas físicas de la esclavitud para convertirse en uno de los filósofos más influyentes de la historia, es el ejemplo perfecto de límites negociables. No permitió que sus circunstancias externas definieran sus posibilidades internas. Entendía que la libertad real viene de la mente, no de las circunstancias. Los estoicos practicaban ejercicios específicos para expandir sus límites percibidos. La premeditatio malorum no era solo preparación para la adversidad, era expansión de su capacidad percibida de manejar dificultades. Al visualizarse manejando situaciones desafiantes, estaban expandiendo mentalmente sus límites de resistencia. Marco Aurelio constantemente se desafiaba a sí mismo a actuar con mayor virtud, mayor sabiduría, mayor compasión de lo que había mostrado el día anterior. No aceptaba sus niveles actuales de desarrollo como límites finales, sino como puntos de partida para mayor crecimiento. Los estoicos entendían que virtus o excelencia de carácter era algo que podía desarrollarse infinitamente. Séneca, quien pasó de ser un joven de salud frágil a ser uno de los hombres más poderosos e influyentes de Roma, demostró que los límites físicos, sociales y económicos pueden ser trascendidos a través de la disciplina mental y la acción persistente. Los estoicos también practicaban la dicotomía del control, distinguiendo entre lo que estaba bajo su control y lo que no. La mayoría de las personas huyen de la soledad como si fuera una enfermedad contagiosa. Llenan cada momento de silencio con ruido, cada momento de quietud con actividad, cada momento de introspección con distracción. Pero lo que están evitando no es la soledad, es el encuentro con su verdadero yo, sin máscaras, sin distracciones, sin excusas. Hay una diferencia fundamental entre estar solo por elección y estar solo por circunstancia. Uno es poder, el otro es victimización. Uno es libertad, el otro es prisión. Uno es crecimiento, el otro es estancamiento. Y la diferencia no está en las circunstancias externas, está en tu relación interna con tu propia compañía. Cuando aprendes a elegir conscientemente la soledad, cuando desarrollas la capacidad de disfrutar tu propia compañía, cuando puedes estar en silencio sin necesidad desesperada de distracción, te conviertes en una persona completamente diferente. Te vuelves independiente emocionalmente, claro mentalmente y poderoso personalmente. Piensa en la última vez que estuviste verdaderamente solo, sin teléfono, sin música, sin televisión, sin libro, sin ninguna distracción externa. Solo tú con tus pensamientos en silencio completo. ¿Cuándo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuánto tiempo pudiste mantener esa situación antes de buscar algún tipo de estimulación externa? Si eres como la mayoría de las personas, probablemente te sentiste incómodo, inquieto, tal vez incluso ansioso. Tu mente comenzó a llenarse de pensamientos que normalmente mantienes ocupados con actividades. Tal vez aparecieron preocupaciones que usualmente evitas, emociones que normalmente suprimes, preguntas que normalmente ignoras.
Esa incomodidad que sientes en la soledad no es evidencia de que algo esté mal contigo. Es evidencia de que has estado evitando sistemáticamente el encuentro contigo mismo. Has estado tan ocupado huyendo de tu propia compañía que no has desarrollado la habilidad de disfrutarla. Pero aquí está lo que descubres cuando dejas de huir de la soledad y empiezas a abrazarla. En el silencio encuentras claridad que el ruido nunca puede ofrecer. En la quietud descubres respuestas que la actividad constante mantiene ocultas. En la soledad desarrollas una relación contigo mismo que ninguna relación externa puede reemplazar. Cuando tienes miedo de estar solo, tomas decisiones desde la desesperación en lugar de desde la sabiduría. Esta autosuficiencia emocional no significa que no necesites o disfrutes las relaciones con otros. Significa que eliges esas relaciones desde la abundancia, no desde la carencia. Te relacionas con otros porque quieres, no porque necesitas desesperadamente evitar estar solo. Las personas que han desarrollado una relación saludable con la soledad son más atractivas para otros porque no son necesitadas. No buscan en las relaciones lo que deberían encontrar en sí mismas. No usan a otras personas como drogas para evitar enfrentar su propia realidad interna. Los estoicos valoraban profundamente la soledad como herramienta de desarrollo personal. Marco Aurelio escribió sus meditaciones en momentos de soledad, usando ese tiempo no para escapar de sí mismo, sino para conocerse más profundamente. Entendía que la soledad era esencial para el autoexamen y el crecimiento personal. Epicteto enseñaba que la riqueza consiste no en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Esto incluye la necesidad emocional de compañía constante. Cuando puedes estar contento solo, te liberas de la dependencia emocional de otros y puedes relacionarte desde la libertad, no desde la necesidad. Los estoicos practicaban ejercicios específicos de soledad para desarrollar fortaleza interior. Pasaban tiempo en contemplación silenciosa, no como castigo sino como entrenamiento. Entendían que la capacidad de estar cómodo consigo mismo era fundamental para la libertad personal. Séneca, a pesar de ser una persona muy social y políticamente activa, regularmente se retiraba a la soledad para reflexionar, escribir y reconectarse consigo mismo. No veía la soledad como aislamiento, sino como recarga, no como castigo, sino como privilegio. Los estoicos entendían que en la soledad puedes practicar virtudes que son difíciles de desarrollar en compañía de otros. Puedes ser completamente honesto contigo mismo sin preocuparte por cómo otros percibirán esa honestidad. Puedes enfrentar tus miedos sin la distracción de mantener una imagen social. Marco Aurelio se recordaba constantemente que todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es perspectiva, no verdad. En la soledad puedes separar tus propias percepciones de las opiniones de otros, tus propios valores de las expectativas sociales, tu propia voz de las voces externas. Los estoicos también entendían que la soledad te prepara para la adversidad. Cuando estás cómodo contigo mismo, cuando no dependes de otros para tu bienestar emocional, eres más resiliente cuando las circunstancias externas cambian o cuando las relaciones terminan. Epicteto, quien había experimentado el aislamiento forzado de la esclavitud, enseñaba que la verdadera libertad viene de no necesitar nada externo para tu paz interior. Cuando puedes encontrar contentamiento en tu propia compañía, eres verdaderamente libre. Los estoicos veían la soledad como una oportunidad para practicar la atención plena antes de que existiera ese término. En el silencio y la quietud, podían observar sus pensamientos, examinar sus reacciones y desarrollar mayor autoconciencia. La práctica estoica del examen nocturno requería soledad. Era un tiempo para estar solo con tus pensamientos, revisar tus acciones del día y planificar mejoras para mañana. Esta práctica era imposible sin la capacidad de estar cómodo en soledad contemplativa. Lección número 11. Tu tiempo es tu vida
y lo estás regalando a quien no lo merece. Cada minuto que desperdicias es un minuto de tu vida que nunca recuperarás. Cada hora que gastas en actividades que no te acercan a quien quieres ser, es una hora robada de tu potencial. Cada día que vives en piloto automático, sin intención consciente, sin propósito claro, es un día que estás cambiando por nada de valor real. Ahora mismo, mientras lees esto, tu vida se está consumiendo segundo a segundo. No es una metáfora, es la realidad más literal que existe. Tu tiempo no es renovable, no es infinito, no es algo que puedes recuperar una vez que se ha ido. Y sin embargo, lo tratas como si fuera el recurso más abundante que tienes. Miras tu teléfono durante horas sin propósito real. Pasas tiempo con personas que drenan tu energía sin darte nada a cambio. Te involucras en actividades que no te nutren, no te desafían, no te acercan a tus objetivos. Estás literalmente intercambiando pedazos de tu existencia por entretenimiento vacío y obligaciones que no elegiste conscientemente. La diferencia entre las personas que logran vidas extraordinarias y las que se conforman con vidas ordinarias no está en el talento, la suerte o las circunstancias. Está en cómo valoran y utilizan su tiempo. Está en su capacidad de decir no a lo que no importa para poder decir sí a lo que realmente importa. Piensa en cómo pasaste las últimas 24 horas. No en cómo crees que las pasaste, sino en cómo realmente las pasaste. ¿Cuánto tiempo gastaste en actividades que te acercaron a tus objetivos más importantes? ¿Cuánto tiempo invertiste en relaciones que realmente valoras? ¿Cuánto tiempo dedicaste a actividades que te nutren profundamente? Ahora piensa en cuánto tiempo perdiste. Tiempo navegando sin propósito en redes sociales. Tiempo viendo programas de televisión que no te aportan nada. Tiempo en conversaciones vacías que no te conectan realmente con otros. Tiempo preocupándote por cosas que no puedes controlar. Tiempo posponiendo cosas importantes por cosas urgentes pero irrelevantes. Si eres honesto contigo mismo, probablemente descubrirás que una porción significativa de tu día se fue en actividades que no elegiste conscientemente. Se fue en patrones automáticos, en hábitos inconscientes, en respuestas reactivas a estímulos externos. Se fue sin que te dieras cuenta de que se estaba yendo. Esta inconsciencia sobre el tiempo es una de las tragedias más grandes de la vida moderna. Estamos tan ocupados reaccionando a las demandas inmediatas, tan distraídos por el ruido constante, tan desconectados de nuestros valores más profundos, que permitimos que nuestras vidas se consuman sin dirección consciente. Pero aquí está lo que duele reconocer: nadie más está robando tu tiempo. Tú se lo estás regalando. Cada vez que dices sí a algo que no te importa realmente, estás diciendo no a algo que podría importarte profundamente. Cada vez que permites que otros dicten cómo usas tu tiempo, estás renunciando a tu poder más fundamental. Tu tiempo es la única moneda real que tienes. No puedes ganar más, no puedes ahorrar para después, no puedes pedirlo prestado. Cada día tienes exactamente 24 horas, y cómo eliges usarlas determina literalmente quién te conviertes y qué tipo de vida vives. Cuando no valoras tu tiempo, otros tampoco lo valorarán. Cuando no estableces límites claros sobre cómo puede ser usado tu tiempo, otros asumirán que está disponible para sus propósitos. Cuando no tienes claridad sobre tus prioridades, otros llenarán tu calendario con las suyas. Las personas que han logrado cosas significativas en la vida tienen algo en común. Tratan su tiempo como el recurso más valioso que tienen. Son extremadamente selectivos sobre a qué y a quién le dan su tiempo. Entienden que cada sí es un no a algo más, y eligen sus síes muy cuidadosamente. Pero valorar tu tiempo no significa ser egoísta o antisocial. Significa ser intencional. Significa elegir conscientemente cómo quieres invertir tu vida. Significa decidir qué merece tu atención
y qué no. Significa crear límites que protejan tu capacidad de enfocarte en lo que realmente importa. Cuando empiezas a tratar tu tiempo como sagrado, todo cambia. Empiezas a decir no a compromisos que no se alinean con tus valores. Empiezas a eliminar actividades que no te nutren. Empiezas a rodearte de personas que respetan y valoran tu tiempo tanto como tú valoras el suyo. También empiezas a estar más presente en los momentos que eliges vivir. Cuando sabes que tu tiempo es limitado y valioso, prestas más atención a cómo lo estás usando. Te vuelves más consciente, más intencional, más agradecido por cada momento que tienes. Los estoicos tenían una relación profundamente consciente con el tiempo. Marco Aurelio constantemente se recordaba la brevedad de la vida, no para ser morboso, sino para mantener perspectiva sobre lo que realmente importaba. Es no la muerte lo que un hombre debe temer, sino nunca comenzar a vivir, escribió. Séneca escribió extensamente sobre el valor del tiempo, tratándolo como el recurso más precioso. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho, observó. Entendía que la mayoría de las personas no sufren de falta de tiempo, sino de falta de intención sobre cómo usar el tiempo que tienen. Los estoicos practicaban memento mori o recordar la muerte, no para ser pesimistas, sino para mantener urgencia sobre vivir bien. Cuando recuerdas que tu tiempo es finito, cada momento se vuelve más precioso, cada elección se vuelve más significativa. Marco Aurelio se levantaba cada mañana recordándose que este podría ser mi último día. Esta práctica no lo hacía ansioso, lo hacía intencional. Lo motivaba a usar cada día de manera que si fuera el último, no tendría arrepentimientos sobre cómo lo había vivido. Los estoicos entendían que el tiempo pasado lamentándose por el pasado o preocupándose por el futuro era tiempo robado del único momento donde realmente podían actuar, el presente. Confine yourself to the present, enseñaba Marco Aurelio, porque es el único tiempo sobre el que tienes control real. Epicteto enseñaba que la riqueza consiste no en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Esto se aplicaba también al tiempo. Cuando reduces las actividades innecesarias, cuando eliminas las obligaciones que no te sirven, cuando simplificas tu vida, tienes más tiempo para lo que realmente importa. Los estoicos también entendían que el tiempo bien usado se multiplica. Cuando inviertes tiempo en desarrollar virtudes, en construir relaciones significativas, en crear valor real, ese tiempo genera beneficios que se extienden mucho más allá del momento inicial de inversión. Séneca practicaba el examen nocturno, revisando cada día cómo había usado su tiempo, no para castigarse por el tiempo mal usado, sino para aprender a usar mejor el tiempo futuro. Entendía que la conciencia sobre el uso del tiempo era el primer paso para mejorarlo. Los estoicos veían cada día como una vida completa en miniatura. Marco Aurelio escribió: al levantarte por la mañana, piensa en qué precioso privilegio es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Esta perspectiva hacía que cada día se sintiera como una oportunidad completa, no como una pequeña parte de algo más grande. Si reconoces que has estado desperdiciando tu tiempo en cosas que no importan realmente y estás listo para valorarlo como merece, comenta abajo: mi tiempo es sagrado y lo protegeré. Esta declaración es el primer paso para comenzar a vivir intencionalmente en lugar de reactivamente. Tu vida cambia cuando decides que tu tiempo vale más que el entretenimiento vacío y las obligaciones sin sentido. Lección número 12. La opinión de otros sobre ti no es tu realidad. Estás viviendo tu vida tratando de complacer a una audiencia imaginaria que ni siquiera está prestando atención. Cada decisión que tomas preguntándote ¿qué pensarán otros? Cada sueño que abandonas porque la gente dirá que estoy loco,
cada parte de tu personalidad auténtica que escondes porque no es socialmente aceptable, te está alejando de quien realmente eres y acercando a quien otros esperan que seas. La opinión que otros tienen de ti existe en sus mentes, no en la realidad objetiva. Es una construcción mental basada en información limitada, percepciones sesgadas y proyecciones de sus propias inseguridades y experiencias. Sin embargo, le das más poder a esas opiniones externas que a tu propio conocimiento interno de quién eres. Aquí está la verdad brutal que necesitas escuchar. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas preocupándose por lo que otros piensan de ellas como para pensar mucho en ti. Ahora piensa en las personas específicas cuyas opiniones te están deteniendo. ¿Quiénes son exactamente? Son personas que conocen íntimamente tu situación, tus valores, tus objetivos. Son personas que han logrado el tipo de vida que tú quieres vivir. Son personas que realmente se preocupan por tu bienestar a largo plazo. Si eres honesto, probablemente descubrirás que muchas de las opiniones que más te preocupan vienen de personas que no están particularmente calificadas para juzgar tu vida. Personas que no han caminado en tus zapatos, que no entienden tus circunstancias, que no comparten tus valores, que no tienen la información completa sobre tu situación. Las personas que han logrado cosas significativas en cualquier campo han tenido que desarrollar inmunidad a las opiniones de otros. Han tenido que aprender a confiar en su propio juicio, a seguir su propia brújula interna, a mantenerse fieles a su visión incluso cuando otros no la entendían o no la apoyaban. Esto no significa que debas ignorar completamente el feedback de otros. Significa que debes ser selectivo sobre de quién aceptas feedback y debes procesarlo a través de tu propio filtro de valores y objetivos. Significa que debes distinguir entre críticas constructivas que pueden ayudarte a crecer y críticas destructivas que solo reflejan las limitaciones de quien las hace. Cuando dejas de vivir para la aprobación de otros, algo liberador sucede. Empiezas a tomar decisiones basadas en lo que realmente crees que es correcto, no en lo que crees que otros aprobarán. Empiezas a expresar tu personalidad auténtica en lugar de una versión editada diseñada para complacer. Empiezas a perseguir objetivos que te emocionan en lugar de objetivos que impresionan a otros. También descubres que cuando eres auténtico, atraes a las personas correctas y repeles a las personas incorrectas. Las personas que realmente te valorarán por quien eres, no por quien pretendes ser. Y las personas que solo te aceptan cuando estás actuando un papel, probablemente no son personas que necesitas en tu vida de todos modos. Los estoicos entendían profundamente que las opiniones de otros están fuera de nuestro control y por tanto no deberían ser la base de nuestras decisiones o nuestro bienestar emocional. Epicteto enseñaba: recuerda que no es suficiente ser golpeado o insultado para ser dañado. Debes creer que estás siendo dañado. Si alguien te provoca, debes saber que es tu propio juicio lo que te provoca. Marco Aurelio, quien como emperador romano estaba constantemente sujeto a opiniones y críticas públicas, se recordaba regularmente que qué inútil es lamentarse por lo que otros piensan de ti. Entendía que las opiniones de otros eran eventos externos sobre los cuales no tenía control, y por tanto, no podían ser la base de su paz interior. Los estoicos practicaban la dicotomía del control, distinguiendo claramente entre lo que estaba bajo su control y lo que no. Las opiniones de otros estaban definitivamente en la categoría de no bajo mi control, lo que significaba que preocuparse por ellas era una pérdida de energía mental. Séneca escribió: es probable que algunos te odien sin razón, pero no es tu trabajo hacer que te amen. Es tu trabajo ser digno de amor. Esta distinción es crucial. Puedes controlar si actúas de manera virtuosa y auténtica, pero no puedes controlar si otros reconocen o aprecian esa virtud y autenticidad. Los estoicos también entendían que muchas críticas revelan más sobre quién las hace que sobre quién las recibe. Marco Aurelio observó:
¿Cuánto tiempo ganas no mirando lo que dice o hace tu vecino, sino solo mirando lo que haces tú mismo? Se enfocaba en su propio carácter y acciones en lugar de en las percepciones de otros. Epicteto, quien había sido esclavo y por tanto había experimentado el desprecio social directo, enseñaba que ningún hombre puede dañarte sin tu permiso. Las opiniones negativas de otros solo tienen el poder que tú les das. Si no internalizas esas opiniones, no pueden afectar tu bienestar real. Los estoicos practicaban ejercicios específicos para desarrollar inmunidad a las opiniones de otros. Marco Aurelio se recordaba que la mejor venganza es no ser como tu enemigo. En lugar de reaccionar a las opiniones negativas con defensividad o contraataque, mantenía su enfoque en vivir de acuerdo con sus propios principios virtuosos. Los estoicos también entendían que buscar constantemente la aprobación de otros es una forma de esclavitud. Séneca escribió: toda crueldad surge de la debilidad. Las personas que necesitan constantemente validación externa están operando desde una posición de debilidad interna, no de fortaleza. La práctica estoica del examen nocturno incluía evaluar si habían actuado de acuerdo con sus propios estándares de virtud, no si habían impresionado o complacido a otros. Su medida de un día bien vivido era interna, no externa. Lección número 13. El perfeccionismo no es excelencia, es parálisis disfrazada. Tu perfeccionismo te está robando más sueños de los que tu pereza jamás podría. Mientras estás ahí esperando a que las condiciones sean perfectas, a que tengas todas las habilidades necesarias, a que puedas garantizar un resultado impecable, la vida se está moviendo sin ti. Otras personas están tomando acción imperfecta y logrando resultados reales mientras tú sigues puliendo planes que nunca ejecutas. El perfeccionismo no es el estándar alto que crees que es. Es miedo disfrazado de virtud. Es procrastinación disfrazada de preparación. Es autosabotaje disfrazado de autoexigencia. Es la manera más sofisticada que tu mente ha encontrado para mantenerte exactamente donde estás, mientras te hace sentir noble por no moverte. Cada proyecto que no has empezado porque no está listo todavía, cada oportunidad que has dejado pasar porque necesitas prepararte más, cada sueño que has pospuesto porque las circunstancias no son ideales, es evidencia de que tu perfeccionismo no te está sirviendo, te está saboteando. La diferencia entre perfeccionismo y excelencia es fundamental pero sutil. La excelencia es hacer lo mejor que puedes con lo que tienes ahora. El perfeccionismo es esperar hasta que puedas hacer algo perfectamente antes de hacer nada en absoluto. Piensa en algo importante que has estado posponiendo porque no se siente perfecto todavía. Tal vez es un proyecto creativo que has estado planeando durante meses, pero nunca empiezas porque no tienes todas las herramientas ideales. Tu perfeccionismo también te roba la oportunidad de mejorar a través de la iteración. Cuando finalmente haces algo después de meses de preparación, esperas que sea perfecto, porque has invertido tanto tiempo en prepararte, pero cuando haces algo rápidamente, con la expectativa de que será imperfecto, puedes mejorarlo gradualmente, sin la presión de que sea perfecto desde el primer intento. El perfeccionismo es especialmente destructivo porque se siente virtuoso. Te hace sentir como si fueras una persona con estándares altos, como si fueras alguien que se preocupa por la calidad, como si fueras responsable y cuidadoso. Cuando reemplazas perfeccionismo con excelencia, todo cambia. La excelencia te permite empezar donde estás, con lo que tienes, haciendo lo mejor que puedes en este momento. Te permite mejorar gradualmente, en lugar de esperar a ser perfecto desde el principio. Te permite aprender haciendo en lugar de aprender solo pensando. Los estoicos entendían que la perfección era un ideal hacia el cual aspirar, no un estándar que debía alcanzarse antes de actuar. Marco Aurelio escribió: no te preocupes por la perfección, preocúpate por el progreso.
Marco Aurelio se recordaba regularmente que la impedancia a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Los obstáculos, incluyendo los errores y las imperfecciones, no eran cosas a evitar sino oportunidades para desarrollar carácter y habilidad. Los estoicos practicaban premeditatio malorum, visualizando que las cosas podrían salir mal, no para ser pesimistas, sino para estar preparados mentalmente para la imperfección. Entendían que esperar perfección era una receta para la decepción y la inacción. Epicteto enseñaba que la riqueza consiste no en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Esto se aplicaba también a la perfección. Cuando reduces tu necesidad de que las cosas sean perfectas, tienes más libertad para actuar, experimentar y aprender. Los estoicos veían cada acción como práctica de virtud, independientemente del resultado. Marco Aurelio escribió: «En la mañana cuando no quieras levantarte, ten este pensamiento presente: me levanto para hacer el trabajo de un ser humano». El trabajo de un ser humano incluye actuar imperfectamente, pero consistentemente hacia objetivos virtuosos. La práctica estoica del examen nocturno incluía revisar no solo los éxitos, sino especialmente los errores del día, no para lamentarse sino para aprender. Entendían que los errores eran información valiosa, no evidencia de fracaso personal. Lección número 14. La gratitud no es optimismo ciego, es realismo profundo. Tu ingratitud te está cegando a la abundancia que ya tienes mientras persigues desesperadamente la abundancia que crees que necesitas. Estás tan enfocado en lo que te falta, en lo que está mal, en lo que podría ser mejor, que has perdido completamente la capacidad de ver lo extraordinario que ya existe en tu vida ordinaria. Pero la gratitud real no es esa positividad superficial que te dice que ignores los problemas y pretendas que todo está perfecto. Esa no es gratitud, es negación. La gratitud verdadera es la habilidad de reconocer simultáneamente lo que está mal y lo que está bien, lo que necesita cambiar y lo que ya es valioso, lo que te falta y lo que ya tienes. La gratitud es realismo profundo, porque te permite ver la realidad completa, no solo la parte que te frustra o la parte que te complace. Te permite operar desde una base de abundancia reconocida mientras trabajas hacia una abundancia expandida. Te permite estar contento con lo que tienes mientras trabajas por lo que quieres. Cuando vives sin gratitud, cuando tu enfoque está constantemente en lo que falta, en lo que está mal, en lo que necesita mejorar, estás operando desde escasez. Y cuando operas desde escasez, tomas decisiones desesperadas, aceptas oportunidades mediocres y sacrificas lo bueno que tienes persiguiendo lo perfecto que no tienes. Piensa en lo primero que hiciste esta mañana cuando despertaste. Probablemente fue revisar tu teléfono, pensar en tus problemas o comenzar inmediatamente a preocuparte por todo lo que tenías que hacer durante el día. ¿Cuándo fue la última vez que despertaste y tu primer pensamiento fue de gratitud por algo específico en tu vida? Ahora piensa en tu conversación interna típica durante el día. ¿Cuánto tiempo pasas notando lo que está funcionando bien versus lo que está funcionando mal? ¿Cuánta atención le das a las cosas que aprecias versus las cosas que te frustran? ¿Cuánto tiempo dedicas a reconocer lo que tienes versus a lamentarte por lo que no tienes? Si eres como la mayoría de las personas, probablemente descubrirás que tu mente está programada para notar problemas, deficiencias y carencias mucho más que para notar bendiciones, abundancia y oportunidades. Esta programación tiene sentido evolutivo. Nuestros ancestros, que notaban peligros y problemas, tenían más probabilidades de sobrevivir que los que se enfocaban en lo positivo. Pero esa misma programación que una vez nos mantuvo vivos ahora nos mantiene miserables. Vivimos en un mundo de abundancia sin precedentes, pero nuestros cerebros siguen funcionando como si estuviéramos en constante peligro de escasez.
Tenemos acceso a recursos, oportunidades y comodidades que reyes del pasado no podrían haber imaginado, pero nos enfocamos en lo que nos falta. Esta falta de gratitud no es solo un problema emocional, es un problema práctico. Cuando no reconoces lo que ya tienes, no puedes construir sobre ello efectivamente. Cuando no aprecias las oportunidades que ya están disponibles para ti, no puedes aprovecharlas completamente. Cuando no valoras las relaciones que ya tienes, no puedes profundizarlas significativamente. La ingratitud también te hace vulnerable a la manipulación. Las personas y las industrias que quieren venderte algo se enfocan en hacerte sentir insatisfecho con lo que tienes. Te bombardean con mensajes sobre lo que te falta, lo que necesitas, lo que deberías querer. Y cuando no tienes una base sólida de gratitud por lo que ya tienes, eres susceptible a esos mensajes. Pero cuando desarrollas gratitud real, algo poderoso sucede. Empiezas a operar desde abundancia en lugar de desde escasez. Puedes tomar decisiones basadas en lo que realmente quieres, no en lo que desesperadamente necesitas. Puedes ser selectivo sobre oportunidades porque reconoces que ya tienes valor, no porque estés desesperado por cualquier oportunidad. La gratitud también te da perspectiva sobre los problemas. Cuando reconoces todo lo que está funcionando bien en tu vida, los problemas se ven en su tamaño real, en lugar de consumir toda tu atención. Puedes abordar desafíos desde una posición de fortaleza reconocida, en lugar de desde una posición de debilidad percibida. La gratitud real tampoco te hace complaciente. No te dice que no busques mejorar, que no trabajes hacia objetivos, que no cambies lo que necesita ser cambiado. Te da una base estable desde la cual puedes trabajar hacia el crecimiento sin la desesperación que viene de sentir que no tienes nada. Cuando practicas gratitud genuina, también te vuelves más atractivo para otros. Las personas prefieren estar cerca de alguien que aprecia lo que tiene que cerca, de alguien que constantemente se queja de lo que le falta. La gratitud es magnética, la ingratitud es repelente. La gratitud también mejora tu capacidad de disfrutar experiencias. Cuando estás constantemente enfocado en lo que falta, incluso las experiencias buenas se sienten incompletas. Cuando puedes apreciar lo que está presente, cada experiencia se vuelve más rica, más satisfactoria, más memorable. Los estoicos entendían que la gratitud era fundamental para la sabiduría y la felicidad. Marco Aurelio comenzaba cada día recordándose las cosas por las que estaba agradecido, no como ejercicio de positividad, sino como práctica de realismo. Entendía que reconocer lo bueno que ya existía en su vida era esencial para mantener perspectiva sobre los desafíos. Epicteto enseñaba que la riqueza consiste no en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Esta no era una invitación a la pobreza, sino un reconocimiento de que la satisfacción viene de apreciar lo que tienes, no de acumular más de lo que quieres. Los estoicos practicaban ejercicios específicos de gratitud, incluyendo imaginar la pérdida de las cosas que valoraban para apreciarlas más profundamente mientras las tenían. Esta premeditatio malorum no era pesimismo sino una técnica para intensificar la gratitud por el presente. Marco Aurelio escribió: «Al levantarte por la mañana, piensa en qué precioso privilegio es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar». Esta práctica matutina de gratitud no era sentimentalismo, sino preparación mental para abordar el día desde abundancia reconocida en lugar de desde carencia percibida. Los estoicos también entendían que la gratitud era una elección, no una reacción automática a circunstancias favorables. Séneca escribió sobre encontrar razones para la gratitud incluso en circunstancias difíciles, no porque negara la dificultad, sino porque entendía que siempre hay elementos de la vida que merecen apreciación. Epicteto, quien había experimentado la esclavitud física,
Enseñaba que incluso en las circunstancias más difíciles había aspectos de la experiencia humana que merecían gratitud, la capacidad de pensar, de elegir respuestas, de mantener dignidad interna independientemente de las circunstancias externas. Los estoicos veían la gratitud como una práctica de justicia, reconocer y apreciar los beneficios que habían recibido de otros, de la naturaleza, de las circunstancias. Marco Aurelio constantemente reconocía en sus escritos las contribuciones que otros habían hecho a su desarrollo y bienestar. La práctica estoica del examen nocturno incluía revisar no solo los errores del día, sino también los momentos de belleza, conexión y bendición que habían experimentado. Esta práctica equilibraba la autocrítica constructiva con el reconocimiento de lo bueno. Los estoicos entendían que la gratitud era compatible con la ambición y el crecimiento. Séneca, quien era extremadamente ambicioso y exitoso, también era profundamente agradecido. Entendía que puedes apreciar lo que tienes mientras trabajas hacia lo que quieres, que puedes estar contento con el presente mientras trabajas hacia un futuro mejor. La filosofía estoica enseña que la gratitud es una forma de sabiduría, la capacidad de ver la realidad completa, incluyendo tanto los desafíos como las bendiciones, tanto las carencias como la abundancia, tanto lo que necesita cambiar como lo que ya es valioso. Lección número 15. Tu legado se escribe en las decisiones que tomas cuando nadie está mirando. Tu verdadero carácter no se revela en los momentos públicos cuando todos están observando, cuando hay consecuencias sociales por actuar mal, cuando tu reputación está en juego. Tu verdadero carácter se revela en los momentos privados, cuando nadie está mirando, cuando podrías salirte con la tuya, cuando la única persona que sabría eres tú. Cada decisión que tomas en la oscuridad, cada compromiso que cumples o rompes cuando nadie lo verificará, cada estándar que mantienes o abandonas cuando no hay testigos, está escribiendo la historia real de quién eres. No la historia que otros ven, sino la historia que vives, la historia que determina quién te conviertes. El mundo está lleno de personas que actúan de manera impresionante en público, pero de manera mediocre en privado. Personas que hablan de integridad, pero hacen trampa cuando pueden. Personas que predican disciplina, pero se rinden cuando nadie está mirando. Personas que proyectan fortaleza, pero se colapsan cuando están solos. Pero los momentos privados son donde se forja el carácter real, son donde desarrollas la confianza genuina en ti mismo, no la confianza basada en la aprobación de otros. Son donde construyes la integridad real, no la integridad performativa. Son donde te conviertes en alguien en quien puedes confiar, especialmente cuando eres la única persona que lo sabrá. Piensa en la última vez que tuviste la oportunidad de hacer algo que sabías que estaba mal, pero que nadie habría descubierto. Tal vez fue quedarte con dinero que no te pertenecía, romper una promesa que hiciste a ti mismo, mentir sobre algo pequeño para evitar consecuencias, o no hacer algo que dijiste que harías cuando nadie iba a verificar. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Actuaste de acuerdo con tus valores declarados o actuaste de acuerdo con tu conveniencia inmediata? ¿Mantuviste tus estándares cuando no había presión externa para hacerlo? ¿O los abandonaste cuando pensaste que nadie se daría cuenta? Esos momentos revelan más sobre tu carácter que cualquier acción pública que hayas tomado. Porque en esos momentos, la única motivación para hacer lo correcto es tu propia integridad. No hay recompensa social. No hay reconocimiento público, no hay consecuencias externas, solo está tu compromiso contigo mismo y con tus principios. Si eres honesto contigo mismo, probablemente hay momentos en los que no actuaste de acuerdo con tus propios estándares cuando pensaste que nadie lo sabría. Momentos en los que elegiste la conveniencia sobre la integridad, la facilidad sobre la excelencia, la gratificación inmediata sobre tus valores a largo plazo. Cada vez que haces esto, cada vez que actúas de manera diferente en privado que en público, estás creando una división en tu personalidad.
Estás construyendo una versión pública de ti mismo que es diferente de tu versión privada. Y esa división es agotadora, es inauténtica y eventualmente se vuelve insostenible. Pero más importante, cada vez que comprometes tus estándares cuando nadie está mirando, estás enviándote un mensaje sobre quién eres realmente. Le estás diciendo a tu mente subconsciente que tus valores son negociables, que tus compromisos son condicionales, que tu integridad tiene un precio. Y tu mente subconsciente está escuchando, está formando una imagen de ti basada no en lo que dices que valoras, sino en cómo actúas cuando crees que nadie está prestando atención. Está construyendo tu autoconcepto basado en tus acciones privadas, no en tus declaraciones públicas. Cuando constantemente actúas por debajo de tus propios estándares en privado, desarrollas lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, la tensión incómoda entre lo que dices que crees y cómo realmente te comportas. Esta tensión drena tu energía, reduce tu confianza y te hace sentir como un impostor en tu propia vida. Pero cuando desarrollas la disciplina de mantener tus estándares incluso cuando nadie está mirando, algo poderoso sucede. Desarrollas confianza real en ti mismo porque sabes que eres quien dices ser. Desarrollas integridad auténtica porque no hay división entre tu yo público y tu yo privado. También desarrollas lo que se podría llamar autorrespeto. Empiezas a respetarte a ti mismo de la misma manera que respetas a otras personas que mantienen sus principios bajo presión. Te conviertes en alguien en quien puedes confiar, incluso cuando eres la única persona que lo sabrá. Cuando mantienes tus estándares en privado, también te preparas para mantenerlos bajo presión pública. Los momentos privados son como entrenamientos para los momentos públicos. Si no puedes mantener tus principios cuando es fácil hacerlo, será mucho más difícil mantenerlos cuando sea difícil hacerlo. Los estoicos entendían que el carácter verdadero se desarrolla en la privacidad, no en la publicidad. Marco Aurelio escribió sus meditaciones como notas privadas para sí mismo, no como obra pública. Estas notas revelan a un hombre comprometido con el crecimiento personal y la integridad, independientemente de si alguien más lo reconocería. Epicteto enseñaba que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esta maestría personal se desarrolla en los momentos cuando nadie más puede verificar si estás siendo disciplinado, honesto o virtuoso. Se desarrolla en las decisiones que tomas cuando la única recompensa es tu propia integridad. Los estoicos practicaban ejercicios específicos de carácter en privado. Séneca se privaba voluntariamente de lujos cuando nadie lo sabía, no para impresionar a otros, sino para fortalecer su capacidad de vivir con poco. Los estoicos también entendían que las pequeñas decisiones privadas se acumulan en grandes patrones de carácter. Séneca escribió sobre la importancia de prestar atención a las decisiones aparentemente menores, porque estas decisiones forman los hábitos que eventualmente definen quién eres. Epicteto enseñaba que el carácter es destino. Entendía que quien te conviertes en privado determina qué oportunidades reconoces, qué decisiones tomas y qué tipo de vida construyes. Tu carácter privado se convierte en tu realidad pública. Los estoicos veían cada momento privado como una oportunidad para practicar virtud. No esperaban a que llegaran grandes desafíos públicos para demostrar su carácter, lo desarrollaban día a día en las pequeñas decisiones que nadie más veía. La filosofía estoica enseña que el juez más importante de tu carácter no son otros, sino tú mismo. La pregunta no es ¿qué pensarán otros?, sino ¿puedo respetarme a mí mismo por esta decisión? Esta orientación interna hacia la integridad es lo que permite el desarrollo de carácter auténtico. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: mi carácter se forja en la privacidad y se revela en la adversidad. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades y contenido que puede transformar tu vida. Comenta
para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva enormemente a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que aparecen en pantalla. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo constante. Nos vemos en nuestra próxima aventura de crecimiento personal.